Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que se conectan en este momento a esta emisión de Semana Noticias. Hoy estamos con uno de los protagonistas del día, el ex magistrado Alejandro Linares, quien muchos recordamos por haber sido presidente de la Corte Constitucional y haber estado en ese alto tribunal. Doctor Linares, lo saludo y bienvenido a Semana. Muchas gracias, Cristina. Muy complacido de estar aquí nuevamente en Semana después de tantos años. Doctor Linares, usted es uno de los demandantes de uno de los temas que serán más polémicos ahora que el país reinicia estas discusiones judiciales, y es el tema del salario mínimo. ¿Qué lo lleva a llevar esta acción judicial? Bueno, esta es una acción judicial, fundamentalmente la utilización de la tutela como mecanismo transitorio. Fue una tutela que se interpuso durante la vacancia judicial. Le correspondió a los jueces de garantías, jueces penales, básicamente lo que se estaba pidiendo en esa tutela era que se suspendiera provisionalmente el decreto mientras el Consejo de Estado falla de fondo. O sea, de cierta manera se reconoce que el competente para conocer de la nulidad y la suspensión provisional del decreto es el Consejo de Estado, pero como estábamos en vacancia judicial, lo que estábamos pidiendo era utilizar la tutela como mecanismo transitorio mientras terminaba la vacancia judicial. Y lo que pretendíamos o pretendemos es que el decreto se suspenda mientras falla el Consejo de Estado. ¿Por qué? Porque está generando perjuicios irremediables a mucha gente. No quiero meterme en los temas fiscales o en los temas inflacionarios, sino fundamentalmente en los temas que tienen que ver con el empleo y la informalidad. Si bien este aumento es un aumento importante, es un aumento, digamos, que hay mucha gente que celebra, la gente que gana el mínimo debe estar muy contenta, tiene otros impactos colaterales, sobre todo sobre la informalidad. Lo que hace es crecer la brecha de la informalidad y hace que no cobije a los trabajadores informales, quienes obviamente no cotizan a seguridad social ni tienen prestaciones, y de cierta manera hace mucho más difícil para la gente que está en búsqueda de empleo formal acceder al empleo formal. Entonces, si bien es una medida muy buena para quienes ganan el salario mínimo, es una medida que perjudica a grandes sectores de la población, como pueden ser los call centers, como pueden ser el sistema de salud, como puede ser el tema de las compañías de vigilancia, fundamentalmente los microempresarios que quieren volverse formales tienen serios inconvenientes frente a esta subida del salario mínimo. Ahora, el argumento central es que el gobierno sí tiene facultad para fijar el salario mínimo, pero no de la manera en que lo hizo. Lo hizo de una manera desproporcionada, en promedio 23.7%, cuando los extremos de negociación en la Comisión de Concertación estaban entre el 7.1% propuesto por los empresarios y el 16% propuesto por las centrales obreras. Entonces, lo que ha debido hacer el gobierno dentro de esos dos extremos era fijar el salario mínimo, pero el gobierno lo que hizo fue salirse de los márgenes de negociación y como árbitro fijar una cifra que estaba muy por fuera de los extremos de negociación en la Comisión Tripartita de Concertación. Doctor Linares, hay muchas personas muy preocupadas porque con este aumento del salario mínimo no van a poder seguir manteniendo sus empleados o manteniendo las personas que trabajan en su casa, y que están muy a la expectativa de lo que puede pasar con estas acciones judiciales. ¿Usted cuándo cree que se pueda resolver el tema y qué pasaría si se toma la decisión de que el salario no es ajustado al derecho, el incremento? Bueno, yo creería primero que todo que ya ayer se abrieron las cortes, digamos, ya se abrió el Consejo de Estado, hoy se admitió la primera demanda contra el decreto de salario mínimo. Seguramente el Consejo de Estado estará definiendo si suspende o no provisionalmente el decreto. Yo, después de haber pasado por la rama judicial, soy un fiel creyente en los jueces. Yo creo que los jueces en Colombia son independientes, son razonables, son personas que estudian y yo creo firmemente, gane o pierda la tutela,
creo firmemente en la rama judicial. Ahora que ya abrió el Consejo de Estado, muy seguramente lo que va a ocurrir es que el Consejo de Estado eventualmente suspenda el decreto y podría modular el incremento de salario mínimo, pero yo pensaría que debería suspender el decreto y exhortar al gobierno a que fije el salario mínimo de acuerdo con los criterios que están establecidos en la ley 278 de 1996. Hay 5 criterios que el gobierno debe tener en cuenta para fijar el salario mínimo, incluido el IPC, el índice de precios al consumidor, la participación de los salarios dentro del Producto Interno Bruto, el crecimiento del Producto Interno Bruto y adicionalmente la productividad. Entonces, con esos criterios, el gobierno podría expedir un nuevo decreto que fije el nuevo salario mínimo dentro de los rangos que fueron propuestos por las partes en la Comisión Tripartita de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Si las Cortes no se pronuncian de aquí al 30 de enero, que la mayoría de trabajadores reciben su salario, y a esas personas se les paga el nuevo salario mínimo, pero luego el salario mínimo se cae en las Cortes o se suspende, ¿qué pasa con esa plata que ya las personas recibieron? Yo creería que son situaciones consolidadas a la luz de unas normas que se presumen legales. Digamos, veo muy difícil reversar la situación. Por eso creo que la medida, digamos, apropiada para garantizar los derechos, sobre todo del empleo formal y de los informales, debería ser una suspensión del decreto y un exhorto al gobierno para que emita un nuevo decreto. Si el fallo se extiende mucho más allá de enero, así sea favorable, vería muy difícil que tenga efectos hacia atrás. Es muy difícil para una corte como el Consejo de Estado generar efectos retroactivos en una nulidad de un acto administrativo. Pero es viable que se generen efectos futuros y que personas que se estaban ganando los 2 millones del salario mínimo en una eventual, digamos, caída de este decreto en las Cortes, ¿qué pasa con esas personas? Yo creo que esas personas consolidan, digamos, lo que ya recibieron. Habría que haber una, digamos, una renegociación del salario mínimo. De cierta manera, pues es una carga, de cierta manera, difícil para un juez proponerle que suspenda un decreto que fija el salario mínimo, pero la labor de los jueces es ver si el gobierno cumplió o no cumplió con los requisitos constitucionales y legales para fijar el salario mínimo. Es difícil, digamos, tener una solución que sea buena para todo el mundo, pero pienso que los efectos de cualquier medida serían más hacia futuro que hacia pasado. Lo pasado queda, digamos, ya se queda consolidado. Los críticos del salario mínimo, del aumento del salario mínimo, doctor Linares, pues evidentemente enarbolan que hay un interés electoral en este tipo de medidas. Y obviamente, pues si esto se da, si se da que el decreto se caiga en las Cortes, pues va a suceder o en las elecciones o muy pegado a las elecciones. ¿Ese argumento pesa de alguna manera en el análisis jurídico que van a hacer las altas Cortes? Yo creo que el Consejo de Estado en particular siempre falla con base, digamos, en la Constitución y en la ley. La doctrina del Consejo de Estado es muy clara en ese tema. Respecto a la utilización electoral, uno podría pensar que afortunadamente los jueces no están pensando cuando fallan en los cálculos políticos. Los jueces fallan en derecho. A veces les toca tomar decisiones difíciles, decisiones que no son muy populares frente a la opinión pública, pero en derecho, digamos, tienen que fallar los jueces. En ese sentido, esto podría tener un efecto electoral, yo diría que negativo en contra de la rama judicial en caso de suspender el decreto, pero pienso que yo creo que Petro de muy buena fe quiso fijar un salario mínimo de acuerdo a unos criterios de la OIT, pero lo hizo por fuera de los extremos que propusieron las partes en la comisión tripartita. Entonces, de cierta manera, la tutela que interpuse está señalando que el gobierno tiene la facultad de fijar el salario mínimo
pero dentro de los rangos en los cuales en la Comisión de Concertación Tripartita se fijan los extremos de la negociación. Es como someter a un árbitro, que es el gobierno, una decisión que está entre el 16 y el 7, y el gobierno sale y consagra un concepto que proviene de la OIT y que está de cierta manera consagrado en el artículo 53 de la Constitución sobre el salario vital, pero lo hace de una forma que no está regulada en la ley. O sea, ejerció una facultad reglada en la ley, la ejerció por fuera de los criterios que señala la misma ley. Si las Cortes tumban el salario mínimo, el decreto del salario mínimo, ¿quién es el que debe luego poner el nuevo incremento o el ajuste del incremento que vendría a futuro? Yo creo que conforme a la ley 278 sería el mismo gobierno dentro de los extremos de la negociación que ocurrió al seno de la Comisión Tripartita de Concertación. Doctor Linares, no lo quiero dejar ir sin hacerle dos preguntas de temas de los cuales usted es experto y quisiera, al lado del salario mínimo, pues se decretó también la emergencia económica. ¿Usted qué piensa de esa medida que tomó el gobierno? Bueno, yo creo que la Corte tiene un chicharrón en este momento porque la emergencia económica, la gran pregunta de la emergencia económica es si dada una situación estructural de las finanzas públicas y la negativa por parte del Congreso de una ley de financiamiento, la pregunta es, ¿puede el gobierno alegar hechos sobrevinientes para decretar una emergencia económica? Ese chicharrón le correspondió al doctor Camargo. Yo creo que muy seguramente la Corte, no pensando en el presidente Petro, sino pensando, digamos, en el futuro de las relaciones entre Congreso y gobierno, en cualquier gobierno, seguramente, yo creo, digamos, mi pronóstico es que la Corte va a declarar inconstitucional esa emergencia, fundamentalmente porque no cumple con los criterios de sobreviniencia que establece el artículo 215 de la Constitución. ¿Usted cree que si se cae el decreto principal de emergencia económica, se caen los decretos subsiguientes que han impuesto, pues que han Correcto. Dado impuestos, nuevos impuestos? Sí, fundamentalmente si se cae el decreto madre, como se llama, o el decreto matriz, por consecuencia se caerían también los impuestos. Pero obviamente hay que esperar qué dice la Corte, porque a veces, por ejemplo en el año 2009, tal vez con Uribe, se decretó una emergencia por el sector salud, una emergencia económica, y la Corte dejó vivos los impuestos que se han decretado en esa emergencia. Entonces hay que esperar la modulación de la Corte, pero seguramente la Corte lo hará, digamos, pensando también en la situación de las finanzas públicas colombianas. Doctor Linares, quiero hacerle una última pregunta sobre el tema de la Asamblea Constituyente. El gobierno, esa última semana en que se expidió pues, el salario mínimo y esta emergencia económica, también acompañó la inscripción del Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted qué piensa de esa iniciativa? No, yo creo que es una iniciativa interesante, pero creo que es de cierta manera prematura. Yo no creo que sea necesario convocar a una constituyente. Pero si se hace de acuerdo a lo que consagra la Constitución, al artículo 376, si se convoca a través de una ley y la ley pasa a la Corte Constitucional y se elige popularmente los convencionistas, pues yo estaría de acuerdo con el tema. La pregunta que yo me haría es, ¿para qué una Asamblea Constituyente cuando los cambios que necesita, digamos, la Constitución son más ajustes que se pueden hacer a través del Congreso o incluso a través de una constituyente muy limitada a precisos temas y no, digamos, abrir la caja de Pandora de volver a barajar todas las reglas del Estado de Derecho en Colombia? Me preocuparía mucho que perdiéramos muchas de las conquistas, sobre todo en materia de derechos humanos, que ha tenido la Constitución Política del 91 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Doctor Linares, muchas gracias por habernos acompañado en semana y por darnos pues tantas claridades de un tema que genera pues tanto interés y que tendrá muchísimo impacto en, como usted dice, pues el empleo de millones de personas que trabajan en Colombia y de muchos empleadores que están pues muy a la expectativa de lo que pueda pasar. Muchas gracias, Cristina.
Muy contento de estar en Semana otra vez. A todos ustedes, mil gracias. Los invitamos a que sigan conectados a todas nuestras emisiones de Semana y que sigan el cubrimiento minuto a minuto que tenemos de la actualidad política y judicial y especialmente pues de estas grandes decisiones con las que comienza el 2026.